Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. La fotografía llegó tempranamente a Chile, apenas un año después de ser patentada en París en 1839, y rápidamente se abrieron espacios de comercialización y laboratorios fotográficos por todo el país. Sin embargo, es posible identificar apenas algunos nombres de realizadoras que se desempeñaron en labores técnicas de laboratorio, la venta y en contadas ocasiones creando fotografías. ¿Acaso estaban las mujeres relegadas principalmente a las labores de reproducción técnica? Claro que existieron mujeres que se dedicaban a realizar capturas, revelados y copias en talleres fotográficos a principios del siglo XX y que avanzada la década del 50, más mujeres comenzaron a ejercer el documentalismo, la fotografía autoral y hasta el fotoperiodismo. Lamentablemente, muchas de sus imágenes han quedado en el anonimato o no se pueden atribuir con certeza a estas autoras. Hasta ahora. El libro Históricas es fruto de una exhaustiva investigación de la Cooperativa de Fotógrafas que cuenta la historia de un puñado de mujeres que dejaron huella en nuestra fotografía. Hoy vamos a conocer a estas fotógrafas y su legado junto a Jocelyn Rodríguez y Andrea Herrera, autoras de esta publicación. Hola Andrea y Jocelyn, bienvenidas a La Hora del Museo. Gracias por aceptar esta invitación del Museo Histórico Nacional para descubrir un capítulo de nuestra historia, mujeres de nuestra historia de las cuales sabemos muy poquito. Así que un gusto tenerlas aquí. Gracias. Gracias, Rocío. Jocelyn y Andrea, cuéntenos, ¿cómo surge esta idea de una cooperativa de mujeres fotógrafas? ¿Y de qué se trata? ¿Cuáles son estos hilos o esta red que han comenzado a tejer y que, bueno, me imagino tendrá muchas más cosas por hacer? La cooperativa de fotógrafas nace en el 2017, en el tercer encuentro de mujeres fotógrafas FOCOM, que era una instancia que veníamos desarrollando un poco para dar visibilidad al trabajo de fotógrafas principalmente, donde participaban diferentes personas hablando, exponiendo en torno a la fotografía desarrollada por mujeres y disidencias. Y en ese momento surge la necesidad de ampliar como el trabajo y desde ahí surge la cooperativa de fotógrafas. Ahí, Andrea, si quiere aportar algo más a eso. Sí, podría decir que en esa instancia o cuando iniciamos esta convocatoria o llamado tuvo una respuesta súper alta. Éramos muchas las fotógrafas que teníamos la necesidad de agruparnos por las diferentes problemáticas que atravesamos y bueno, se van atravesando, perpetúan a través de la historia, entre ellas temas laborales, de pago. En Chile no existe una tarifa, por ejemplo, en relación a los cobros por fotografía. Claro. Eso ha sido algo que nos ha estado rondando desde que nos formamos y entre otras cosas también porque no nos conocíamos entre nosotras. Y ahí eso se conecta mucho con este proyecto de Históricas, porque surge en estas primeras instancias la pregunta, ¿y tú a qué fotógrafa conoces? Que es quien da pie para poder iniciar este trabajo colectivo. Sí, bueno, y también destacar que en esa instancia, y como seguimos trabajando ahora seguimos trabajando fuertemente 9 integrantes que somos la de Cooperativa de Fotógrafas, que de todas maneras seguimos vinculándonos en red con muchas de las otras personas que partieron en un comienzo. Trabajamos desde diferentes regiones, de diferentes localidades también. Entonces eso creo que enriquece mucho el trabajo de la cooperativa, ya que de alguna otra manera nos permite hacer un sondeo, ver cómo está en cada región también el tema y poder como ampliar el trabajo también a diferentes sectores.
Y de ahí, bueno, una cosa es dedicarse a la fotografía y, como decía Andrea, establecer cosas mínimas del ámbito laboral, y otra es, respecto a esta pregunta que se hacían, tú que fotógrafa conoces y todo, también indagar hacia, un poco hacia el pasado o reconocer a ciertas mujeres, que tiene que ver con este proyecto que las dejo que nos cuenten, que se llama Históricas. Sí, bueno, este proyecto nace desde esa pregunta, un poco desde esa búsqueda de referentes, de quiénes son estas mujeres que nos antecedieron, que estuvieron ahí de alguna manera, ¿cierto? Haciendo, interceptándose, incluyéndose en un espacio que, claro, muchas veces estaba destinado solo a los hombres. La fotografía sí abrió todo un universo de trabajo para las mujeres que estuvieron presentes desde un comienzo en la historia de la fotografía, que es mucho más reciente que las artes en general, y que en realidad no se necesitaba tener estudios formales para poder comenzar en la fotografía, lo que de alguna manera abrió ese camino para que muchas mujeres pudieran trabajar desde el laboratorio, desde el estudio en un comienzo, claro, muchas veces respaldada, ¿cierto? O detrás, sus nombres quedaban ocultos tras sus esposos, familiares, etcétera. Y claro, teníamos una lista muy grande de muchos nombres de mujeres que participaron en el comienzo de la fotografía, o que aparecían en libros, en registros, en catálogos, sobre todo en el primer periodo de 1900, pero no teníamos las imágenes. Y eso era una constante en preocupación, Claro, de un dónde freno estaban ahí. esos referentes, exacto, dónde estaban esas imágenes, si las mujeres habían participado desde un comienzo en el desarrollo, en la ejecución de la fotografía. Bueno, vamos aquí por partes. Se ponen de acuerdo y dicen, vamos a hablar de estas mujeres bajo esta pregunta, cómo hacer esta, por así decirlo, esta curaduría en un inicio, esta selección o esta línea editorial. Vamos a buscar a estas mujeres, no sé si algunas de ellas las conocían, digamos, en persona, o de repente podrían haber sido profesoras o eran más antiguas todavía, y deciden, vamos a enfocarnos en esta, o es una primera etapa, se pretende contar todas las forjadoras de la fotografía en Chile. Sí, iniciamos este trabajo hace varios años, de manera autogestionada, buscando en internet. En esa instancia nos propusimos buscar fotógrafas e irlas compartiendo. Las compartíamos a través de Instagram, y después, cuando logramos levantar nuestro sitio web, principalmente del siglo XX, pero que algunas todavía ejercían la fotografía hasta el momento. Y con el pasar del tiempo y con las necesidades también de poder ampliar y poder investigar más, por sobre todo lo que decía la Yose, que no teníamos imágenes de muchas de las fotógrafas, más antiguas sobre todo, que decidimos postular a un fondo, que es un fondo de la cultura, y a través de ese fondo poder levantar esta investigación y enfocarnos en un grupo de fotógrafas que hayan ejercido en la primera mitad del siglo XX y también en la segunda, y que pudieran seguir ejerciendo. O sea, como que traspasamos un poco el siglo XX, pero nos enfocamos también en fotógrafas que iniciaron su trabajo en el primer periodo. Y desde ahí se ha ido proyectando esta nueva fase de Históricas, donde logramos hacer una publicación, algo muy importante para nosotras, porque nos ampliamos, salimos un poco de toda esta virtualidad y logramos llegar a otras instancias, porque esta publicación se va dejando en las bibliotecas, en los lugares donde hemos estado, se va distribuyendo, va circulando de otra manera. Y es otra forma también de apreciar las imágenes que a nosotras nos interesa. Y de ahí más adelante seguimos proyectando también poder continuar con esta labor y seguir haciendo investigación, porque es muy bonito lo que pasa, que cuando se va trabajando, investigando, van apareciendo cosas nuevas. Y
nos ha pasado que van surgiendo, porque tenemos amigas de otras regiones también fotógrafas, que también les han llegado fotos y ahí se va como tejiendo también otra red subterránea a esta oficialidad de la historia de la fotografía. Y van apareciendo nuevas fotógrafas y se van haciendo como como enlaces que permiten que podamos seguir investigando y sobre todo compartiendo las fotos de fotógrafas que no son tan conocidas y que tienen un imaginario increíble. Bueno, de eso quiero que hablemos. Vamos primero a descubrir estas mujeres históricas, fotógrafas. ¿Quiénes son las que ustedes investigaron? Y cuéntenos cómo fue esto de conseguir las fotos. Me imagino habrán tenido que ir a archivos también. Vamos primero descubriendo estas grandes mujeres. Como contaba ahí Andrea, ha sido un camino ya de bastante tiempo. El proyecto Históricas, como ella decía, ¿cierto? Partimos desde la virtualidad, teníamos muchas más autoras publicadas, decidimos estas 6 para poder llevarlas a la publicación. Y bueno, de estas 6, también con un enfoque regional, que era como muy importante para nosotras poder trabajarlo como desde esa perspectiva. Un poco, bueno, descentralizando y porque habían fotógrafas muy interesantes en otras regiones con historias también muy increíbles, que para nosotras era muy emocionante. También poder compartir esos conocimientos de estas mujeres y que nació también, como decía Andrea, como de conocer a otras amigas que trabajan en regiones, que por ahí van surgiendo también otros nombres. Entre ellas, bueno, las que están en el libro, una es Frida B. de Benvald, que es como la fotógrafa más antigua que tenía un estudio datada en Valdivia. Ella, bueno, venía de ahí de inmigrantes alemanes, pero bueno, logra ella a principios de 1900, 1910, 1912, instalarse con un estudio en Valdivia, que eso es muy impresionante, ¿cierto? Para la época, que bueno, se supone por registros y todo, habían otras mujeres en otros sectores que también tuvieron cierto estudio, pero bueno, ella es la que tenemos por lo menos datada, y viene de una investigación anterior que por ahí entre archivos y registros de allá de la zona, trabajado por Mariana Matthews primero y después por 2 investigadoras locales que logran sacar un libro. Y ellas son como también nuestros referentes para poder llegar a Frida. Posteriormente tenemos a Paulina Aguilera, que ya viene su archivo desde Tierra Amarilla. Ahí, bueno, nuestras amigas que viven allá en ese sector, y entre Sofía Acuña, que encuentra este material entre vecinos, familiares de ella, y por ahí, bueno, llegamos, ¿cierto?, a toda su historia. Ella no estaba ingresada, por así decirlo, en la historia más oficial de la fotografía en Chile, pero hay un registro increíble de su trabajo, muy bello, muy interesante además territorialmente, porque hace una revisión de alguna manera de todo el pueblo de Tierra Amarilla, Copiapó, entre 1950 en adelante, Wow. Tiene un registro muy interesante de los vecinos, de la gente, y una vida también muy interesante en ella. Y también, bueno, de ese primer periodo, a Ketty Vergara, que ella es de Talcahuano, nace, por así decirlo, casi en un estudio fotográfico, porque su familia tenía el estudio Vergara, que era un estudio muy importante en la zona de fotografía. Su padre era el que lo instala, y ella tiene recuerdos porque, bueno, ahí Andrea y las chiquillas lograron ir a entrevistarla personalmente en algún momento. Tiene recuerdos de que hacía fotos casi de los 5 años en adelante, entonces tiene toda una historia ahí en torno a la fotografía. Nació en ese mundo. Exacto. Y ella está viva todavía. Sí, bueno, Andrea, y si quieres puedes contar un poquito más de ella, que tú la conoces más personalmente. Sí, ella está viva. Ketty debe tener alrededor de 98 años, Wow. 99 años, y es una mujer muy importante para el desarrollo de la fotografía en Talcahuano, porque más adelante, cuando ella, bueno, se hace cargo después de que fallece su papá del estudio, pero
bueno, pasa de que se viene toda la comercialización más fuerte en los 80, sobre todo del acceso a la fotografía. Entonces ella cierra el estudio, pero empieza a abrir como los clubes de fotógrafos en la región. Entonces ella impulsa también, hacía muchos talleres con los obreros de Huachipato, de los fotoclubs de los trabajadores también. Entonces, ¡Qué vinculada, revolucionario! sí, Excelente idea. totalmente. Sí, increíble también. Nos contaba que en ese periodo, como 1950, por ahí, 1960, no había muchos fotoreporteros en la región. Entonces ella, cuando tenía como 16, 17 años, le pedían que fuera a hacer fotos a distintos eventos, como accidentes. Entonces le tocó también fotografiar, reportear eventos importantes de Talcahuano, y ella enviaba esas fotos a prensa porque se las encargaba. Entonces, no hemos podido encontrar esas imágenes porque en ese tiempo no se firmaban las fotos, solamente se entregaban y no aparecían los nombres. Entonces ahí también hay todo un archivo de Ketty que anda dando vueltas, pero que no está identificado que han sido sus imágenes. Qué increíble cómo quedan por ahí, me imagino, archivos negativos dando vuelta y no se sabe quién tomó las fotos. Deben haber muchos en los medios, ya eso requiere una mega investigación para ir descubriendo. Hasta aquí vamos 3 mujeres, ustedes nos decían 6. Sí, y bueno, y tenemos este paso a lo más contemporáneo, por así decirlo, que son las 3 autoras que están vivas, que siguen vigentes, que siguen desarrollando su trabajo. Una es Claudia Monsalve, que ella es docente de la Universidad Austral, es profesora y bueno, tiene un trabajo mucho más amplio de las artes visuales. Estudió en el Arcis, estuvo en Santiago mucho tiempo también. Y bueno, ella nos entrega un archivo muy interesante de su trabajo fotográfico, como entre los años 90, fines de los 80, 90. Bueno, tránsitos ahí entre la región metropolitana, Valparaíso, también registros como de la transición, ¿cierto?, al plebiscito, que bueno, fueron muy interesantes ahí poder recopilar ese material y también el contacto con ella, porque bueno, ella también de alguna manera sacó todos esos negativos que tenía ahí guardados y volver a activar también esas memorias, esos registros que a veces quedan ahí latentes y pendientes. Así que bueno, fue muy interesante con ella ese trabajo. Jimena Rifo, que ella tiene un archivo muy importante y también muy interesante, también del mismo periodo, y bueno, principalmente de fines de los 80 y 90, y registros sobre el movimiento feminista y lesbofeminista en Santiago, que eso, bueno, tiene ahí un gran material sobre eso. Y bueno, y con Jimena hemos trabajado en otras instancias también, entonces también siempre es muy enriquecedor ahí poder volver a activar su archivo, que es muy interesante. Y con Mariana Matthews, que bueno, ella tiene una vasta carrera artística y tiene un trabajo muy potente sobre el sur de Chile. Y principalmente, bueno, sobre Chiloé, que es como un material muy importante que ella tiene de registro de festividades, y también tiene otra parte, como su trabajo un poco más autoral, también está incluido en el libro, donde ella de alguna manera también ahí se mezcla con el mundo más onírico, poético, donde aparecen también esos registros en el libro. Me han ido contando así de manera general los temas que cada una abordaba, pero me faltó Frida, esta fotógrafa más antigua. ¿Qué tipo de fotos tomaba ella? Sí, Frida hacía fotografía de estudio por encargo, y de todas las imágenes que hemos logrado ver, gracias a Marcela Bruna, que es nuestra compañera que vive en Valdivia, y que ha estado trabajando ya hace varios años en relación con el archivo de Frida, nos dábamos cuenta de que las imágenes que más rondan de Frida eran sobre retratos de mujeres y de infancia.
más que retratos de hombre. Y bueno, y ahí hacemos un montón levantamos un montón de teorías en relación por qué pasaba eso. Lo que nos llama la atención también de Frida es que tenía, o de las fotos que hemos logrado ver, es que los retratos que ella hace tienen como un estilo particular, porque los fondos que hacía pintados, al parecer, no sé si los encargaba o los hacía ella misma, pero eran su sello. Y el fondo de la foto, digamos, del estudio donde la gente se sentaba para... Claro, el telón detrás. Y las poses o las posturas, o como fotografiaban las mujeres, eran un poco más, ya las infancias eran un poco más relajadas, no estaban tan rígidas, tan formales como en la fotografía de ese tiempo. Dentro de las imágenes que hemos logrado ver, nos damos cuenta de eso. Y hay algunas que son en exterior y que han aparecido varias en la difusión que hemos hecho, que es como de una mujer que está como echada en un sillón, y eso ya es como algo distinto de ver en ese tiempo. Como que ahí podemos imaginar que había otro tipo de comunicación también con quien se retrataba. Sí, y importante destacar, bueno, que este trabajo especialmente sobre Frida, que toma Marcela Bruna, que es nuestra compañera, que ya, bueno, tiene un trabajo documental sobre Frida, viene también, como comentaba en un principio, bueno, la primera revisión que hace Mariana Matthews y que después retoman las investigadoras Tania Bayeman y Bárbara Schill, que publican un libro y que, bueno, ellas también ahí nace esta publicación también de esta búsqueda y un poco lo que hablábamos hace un ratito del tema como del firmar, porque aparecen timbres donde aparece el nombre de Frida en estas fotografías. Y a partir de eso empieza un poco esta búsqueda y este registro para poder dar con el material de Frida, que de alguna manera hay en algunos archivos, está en el archivo de la Universidad Austral y también del diario La Nación de allá, que claro, quedaron ahí álbumes con estos timbres y por ahí empieza la búsqueda. Y bueno, después también hay familiares, personas que tenían fotografías también de Frida, y bueno, y gracias a ese timbre es que se puede llegar a la obra de ella, a su material, a su trabajo fotográfico. Qué increíble, nunca me hubiera imaginado una mujer, no sé, hace 100 años con su propio estudio de fotografía, su timbre y todo. Sí, y también Frida, dentro de todos estos documentos que, claro, como dice yo, se vienen de toda esta investigación, de estas investigaciones, que son varias, están los anuncios en los periódicos, donde ella también, en el fondo, que competía con estos otros estudios. Entonces ella estaba ahí en la lucha también de mantener su negocio y ahí lanzaba en el fondo su impronta y su sello, que es cómo promocionar esta fotografía para, quizás pensamos, para que tuviera más acceso a otras personas. Claro. También. De todas formas, me imagino que para la época ir a un estudio a tomarse una foto era algo que muy pocos podían hacer o no estaba tan masificado como hoy día que todo el mundo tiene acceso a un teléfono y se saca fotos y desde el primer momento en que nace un bebé estamos sacándole millones de fotos. Antes era como la foto de la vida. Claro, era un hito ir a hacerse la foto al estudio. Totalmente. Quería también conversar un poco más de esta fotógrafa, no alcancé a apuntar su nombre, sí su apellido, Aguilera, de Tierra Amarilla, porque si hoy día nos parece lejano Tierra Amarilla, lejano desde Santiago, pero no conversamos tanto o está muy asociado al tema minero, ni me imagino para tantos años atrás y sobre todo en esta profesión que hoy día, por supuesto, hay hasta capaz que más mujeres que hombres ejerciéndola, pero para entonces muy poco común. Sí, es muy bonito lo que pasó con Paulina, cómo llegamos a ella, como decía la Yose, a través de Pía Acuña, nuestra amiga de la Fundación Atacama Panorámica, ahora Fundación Atacama Panorámica hace unos años, quienes organizan el EFA, que es el Encuentro de Foto Atacama, donde también se ha mostrado el trabajo de Paulina en los últimos años. Ella en un momento estaba trabajando para una fundación y le encargaron hacer un fotolibro
o sea, buscar las fotos para hacer un fotolibro sobre Tierra Amarilla. Entonces la Pía empieza a caminar por toda Tierra Amarilla, a hacer esta búsqueda como puerta a puerta. Ella es nacida, criada de Tierra Amarilla. Entonces empezó a preguntarle a las personas y empezó a darse cuenta, y ahí se da cuenta que estaba este nombre, este timbre también, como dice la Yose, súper importante, que era de Paulina. Y se empieza ¿cómo decirlo? Como a darse cuenta de que existía una fotógrafa. Se da cuenta en ese momento. Entonces, empieza a preguntar, y empieza a aparecer, a emerger nuevamente quién era Paulina. Y Paulina fue una fotógrafa autodidacta. Ella no sabía leer, eso es algo increíble también, porque aprendió sola, levantó su emprendimiento, porque ella hacía fotografía para vivir, para sobrevivir en el fondo. Era su herramienta de trabajo. Además de ser zapatera, además también de ser la entrenadora del equipo de básquetbol. Tremenda mujer. Tremenda mujer. Tremenda. Y a lo que iba con esto, como Pía la descubre, es porque también Paulina caminaba por Tierra Amarilla todo el tiempo. Ella todo su trabajo lo hacía caminando. Entonces las personas la recuerdan siempre caminando con su cámara. Entonces, bien bonito como esos saltos que pasan a través del tiempo. Y también Paulina logra llegar a espacios sociales, de la vida social de Tierra Amarilla, que son inimaginables, porque en ese tiempo que una mujer fuera a fotografiar a los mineros a la mina no era algo que pasaba habitualmente. Pero ella logró fotografiar todos los aspectos sociales que había en esa comunidad. Sí, pertenece también a la Asociación de Fotógrafos de Atacama en esa época, que también, claro, era un hito en ese espacio que, claro, generalmente como mucho más masculino el tema como fotográfico de la época, de la prensa y todo. Ella logra pertenecer. Y como decía Andrea, fotografió como todas las instancias festivas, locales, la vida cotidiana. Tiene unas fotografías increíbles, maravillosas, como de el espacio cotidiano de las personas, las infancias, la naturaleza también, y cómo las personas se relacionaban con ese espacio natural del momento. De verdad, una fotografía muy, muy conmovedora, es muy bonita. Sí, sí. ¿Y esas fotos dónde estaban? ¿Así como en archivos familiares o ya los tenía alguna institución más formal? Las fotos las tenían las personas en sus casas, en sus álbumes, las tienen todavía. Y Pía las fue, para este trabajo, las fue escaneando. Y también a raíz de eso se logra llegar a su sobrina, que fue como su hija, que ella crió a su sobrina de muy pequeñita, y ella también tenía muchas imágenes guardadas ahí, que nosotras imaginamos que eran como los descartes, no las fotos que ella entregaba, y de ahí fueron apareciendo. Marcela, que es nuestra compañera, también tiene un trabajo documental, audiovisual, sobre Paulina, y ella fue quien estuvo visitando Tierra Amarilla durante varios años hasta llegar a descubrir estas otras imágenes. Y pasaba el tiempo y decía, ¡hoy aparecieron más fotos! Y así. Entonces hay un acervo fotográfico que es de la propia comunidad, que es de su familia, pero también se logró ahora adquirir estas imágenes descartes, que también son increíbles, o sea, de descarte, pero es muy bellas. Ella tenía un ojo y componía muy, muy bien, un sello muy particular de su manera de hacer fotos. Y que ahora la Fundación Atacama Panorámica tiene ese acervo fotográfico. Qué bueno. Entonces, muy bonito lo que pasa. Qué bien que pueda estar resguardado todo eso. Está resguardado. Y también aparecen cosas que no sabemos si es que no se llega a las personas, que
que quizás tiene que ver un poco con la forma en que nosotras investigamos, porque si bien como decía yo, se contaba yo, sé que nos vamos a los archivos, vamos a los libros que ya existen, también se hicieron muchas entrevistas a quienes pudimos, de las fotógrafas que están aún vivas, pero las que no están en este plano, sí pudimos llegar a sus familiares o a las vecinas, y ahí aparecían otras historias que nos permitían ir como armando esta imagen e imaginando cómo ellas hacían su labor fotográfica. Y entre ellos, con relación a Paulina, nos contaban una vez que estuvimos con Marce allá en Tierra Amarilla, que todavía la gente más antigua dice que cuando se toman una foto y la persona se demora mucho, está ahí mucho tiempo, le dice, ya, pues Paulina, apúrate. Porque Paulina se tomaba su tiempo para hacer las fotos. A través de esa anécdota logramos como imaginarnos un poco cómo ella hacía sus fotos y decían sí, porque ella te acomodaba para acá, te decía no sé qué, no que te rieras, que tuviera como dirigía completamente la escena antes de fotografiar, y eso se nota en su imagen, o sea, hay un cuidado muy especial y un ojo muy certero también. Entonces, es muy bonito lo que va pasando cuando uno va investigando y nos vamos adentrando en el mundo de estas fotógrafas, de su quehacer. Sí, bueno, yo sé. Y ha sido interesante también como hacer este recorrido también por este tránsito entre, bueno, la historia de la fotografía como tal, como disciplina, ¿cierto? Y también a través de estas mujeres y de todas esas experiencias de vida, todas esas experiencias de enfrentarse también en un comienzo a un oficio, como para poder solventarse, porque finalmente eso era en un comienzo, como un oficio para solventar la vida, ¿cierto? Este tránsito más contemporáneo de que la fotografía es utilizada también, bueno, en la prensa como registro, como trabajo documental, pero también como una forma artística. Entonces, como todo ese tránsito y recorrido a través de ella ha sido muy inspirador y de alguna manera responde a esta búsqueda, ¿cierto? Como de estos referentes que nosotras como que necesitábamos de alguna manera y poder compartirlo. Y desde eso, claro, nosotras también planteamos que aparece también en la publicación algunas como referencias conceptuales para poder trabajar todo este universo y este mundo. Y entre eso, bueno, está como esta esfera más social, más desde el oficio de lo profesional, por así decirlo, desde el campo como del oficio, desde un comienzo. También está mirada un poco más desde cómo las mujeres se instalan en esta esfera pública, desde la fotografía, y desde ahí, bueno, cómo se instalan ciertos temas, como en Jimena, por ejemplo, los movimientos feministas o los espacios políticos, cómo retratan también ellas su época que les toca vivir, que como vimos, ¿cierto?, desde un comienzo de la fotografía hasta hoy, y ellas también abordan temas distintos. Y cómo estas mujeres cómo retratan y también se autorretratan a través, ¿cierto?, de las imágenes que hemos podido encontrar. Y desde ahí ciertos temas que cruzan en muchas de ellas que tienen que ver con las infancias, el territorio y los espacios, bueno, rurales, que también era como un tema que nos interesaba abordar y que ellas también respondían de alguna manera a esa mirada. Eso me encanta, que son mujeres de diferentes partes, no estaban, no sé, en Valparaíso y en Santiago, que eran y siguen siendo estas grandes ciudades donde al parecer todo ocurre. No, estaban pasando estas cosas maravillosas, habían estas fotógrafas increíbles en lugares más apartados. Nos queda muy poquito tiempo, les quería preguntar antes de que nos despidamos, ¿dónde encuentran el libro? Ustedes también tienen una página web, redes sociales. ¿Cómo poder ir a mirar todo esto que hemos estado conversando? No sé si tienen por ahí tal vez en carpeta llegar a hacer una exposición. Cuéntenos sobre la divulgación de esta investigación que han hecho.
Bueno, por ahora hemos estado presentando en diferentes regiones. Hay una gira que acaba de concluir en el sur. Bueno, como somos 9, nos hemos ido dividiendo ahí labores. Pasaron, bueno, por Valdivia, Temuco, La Unión, que estuvo ahí presentándose el proyecto y entregando también ejemplares del libro en bibliotecas, bueno, los espacios que se presentó. Ahí, Andrea, le doy el pase para que comente un poquito más de la difusión. Sí, principalmente nuestras redes sociales es el canal por donde vamos transmitiendo y compartiendo todos los movimientos que vamos haciendo con el proyecto, y vamos también revelando de alguna manera el proyecto en sí, las fases, los procesos. No es solamente la divulgación de los eventos que estamos organizando. Eso es cooperativa.fotógrafas en Instagram y Facebook. Y en nuestra web está también alojada la investigación y el proceso anterior que llevábamos de histórica, que contábamos al principio. Y la página web es cooperativafotógrafas.org. También lo pueden encontrar a través de nuestras redes sociales. Está asociado siempre el link ahí en la bio. Y actualmente la publicación se está distribuyendo a través de estos lanzamientos, y posteriormente, cuando ya cerremos esta fase, vamos a subirla para que tenga un acceso libre a través de nuestra web. Ay, maravilloso. Claro, va a estar el libro ahí disponible para que lo puedan revisar. Bueno, entonces a seguirla en las redes sociales para ir viendo las actividades que se van haciendo y después poder verlo online, a lo mejor para quienes no puedan participar o no puedan acceder al libro físico, vamos a poder verlo ahí en digital, todas estas fotos maravillosas que nos han contado. Andrea, Jocelyn, muchas gracias por conversar con nosotros y por alumbrarnos este pedacito de historia de unas mujeres increíbles con fotos lindísimas que cuentan de lugares y épocas que a veces nos quedan ahí sin contar masivamente como otras etapas de nuestra historia. Muchas gracias, Rocío. Ahí vamos a compartir después también a través de nuestras redes el programa, así que vamos a estar ahí en sintonía. Gracias, Rocío, gracias por el espacio y bueno, encantadas de poder compartirlo con ustedes. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.